What's up, YouTube? ¿Qué pedo, enchortianos? He estado cagado de risa juntando nuevos que tu ¡puta madre! Antes que nada, quiero aclarar que si esperas que todos los videos sean así, que todos los videos sean de que tu mamá y todos los videos sean como come croquetas, pinche perra, estás equivocado. Y si solo te suscribes por esa razón, te pido por favor que te suscribas, que no te suscribas al canal, porque los videos te van a decepcionar. Algunos ni siquiera dan risa. Entonces, si esperas que todos los videos sean como este, o tal vez estos videos tampoco te dan risa, y hay otros canales que sí te pueden ofrecer eso, pero este no. Entonces, si piensas que va a ser así, te digo de una vez que no, entonces no te suscribas, ¿ok? Vamos a empezar. Que tu mamá le quite el azúcar a las dulcigomas. Que tu mamá patina desde los 10 años y todavía no le sale el oli. Tu mamá le gusta como actúa Cuauhtémoc Blanco en El triunfo del amor. Que tu mamá se cree Teresa. Que cuando tu mamá hace ejercicio dicen que debe ser por Dog Chow. Que tu mamá te hizo un 14 de febrero y por eso tu cumpleaños es en noviembre. Que tu chacha cocina más rico que tu mamá. Que Flavor Flav no le dio reloj a tu mamá. Que tu mamá se va de Rockstar en Infinity a chingar a su madre. Que tu mamá juega Pokémon y no puede atrapar a Magikarp. Que tu mamá come bubulú y se siente ricolino. Que tu mamá se pinta los labios con un cheto. Que a tu mamá le dicen el canal 5 porque está al servicio de la comunidad. Que tu mamá compró una Mac y le entró virus. Que tu mamá sale en el Smash Brothers y nadie la escoge. Que a tu mamá le gritaron next cuando se iba bajando del camión. Que tu mamá sí entiende lo que dice Chewbacca. Que tu mamá va al cine y solo ve la cartelera. Que a tu mamá la vio un chino y le aventó una pokebola. Que a tu mamá la cacharon grabando películas en el cine. Que tu mamá está bien pendeja y no ve lo que hacen Phineas y Ferb. Que tu mamá se asusta cuando le mandan un zumbido por Messenger. Que tu mamá le pone saldo a su celular y se lo gasta checándolo. Que tu mamá es de las que se emociona cantando en misa. Que tu mamá puso en relación con tu papá en Facebook y tu papá lo ocultó. Que tu mamá catafixió en Chabelo, la sala de juegos, por un chicle masticado. Que tu mamá quería ir a Narnia y se equivocó de closet. Que tu mamá después de ver Toy Story 3 escribió Andy en la chancla. Que a tu mamá le dicen con azupo porque le surte a todo el pueblo. Que tu mamá tuvo gemelos y regaló uno porque le salieron repetidos. Que tu mamá no va al Sierra Madre si nadie tiene el Lujito Card. Que tu mamá es la última en pagar la tanda. Que tu mamá piensa que Vancouver es un banco. Que tu mamá entró a la casa del terror y salió con ofertas de trabajo. Que tu mamá se limpia con el periódico y luego se pone a leerlo. Que tu mamá se la cogió Gene Simmons y no la cuenta. Que tu mamá me corretea y está mocha. Que tu mamá tiene la vagina horizontal. Que tu mamá se compró el Wii nada más para jugar al de Atrévete a Soñar. Que tu papá llora con las canciones de Cepillín. Que tu mamá va al cine sola y se compra un combo cuates. Que tu mamá debe más meses de renta que Don Ramón. Que tu mamá va al 100 montaditos y pide el 102. Que tu mamá se va de antro al tianguis. Que tu mamá fue con el violador madreador y solo se la madreó. Que tu mamá le chifla a los albañiles. Que tu mamá come Oreos y grita ¡guardias! Que tu mamá se mete a bañar con ropa. Que tu mamá te quiere peinar como Justin Bieber. Que tu mamá se quería operar las boobies pero ningún doctor se las quiso ver. Que tu mamá no reconoce a Superman cuando se pone lentes. Que mi mamá jugando soccer y la tuya en la banca. Que tu mamá quiere jugar Twister y es daltónica. Que tu mamá está tan fea que tu papá se la lleva al trabajo para no darle beso de despedida. Que tu mamá se puso a bailar el gallinazo en tu cena de graduación y se fueron temprano porque se fracturó la espalda. Que tu mamá se compró un Pepto Bismol y se lo metió por la cola. Que tu mamá se compró una bici de spinning y la devolvió porque no avanzaba. Que tu mamá sigue cantando la canción del mundial y ya es pinche 2011. Que tu mamá es fan del Guille Franco. Que tu mamá se desvela jugando tibia. Que tu mamá anda viendo los amigos en común entre ella y Justin Bieber. Que tu mamá lava los platos desechables. Que tu mamá trapea con la escoba. Que tu mamá vende pan de muerto en Navidad. Que tu mamá piensa que la Rosa de Guadalupe es en vivo. Que tu mamá come totopos con tenedor. Que tu mamá quería ser estrella porno y en la primera película se embarazó de ti. Que tu mamá compró el simulador de rayos X y el localizador de pareja para su celular pero no eran compatibles. Que tu mamá votó por Toñita en la academia y no ganó. Que tu mamá se excita con el Animal Planet. Que tu mamá tiene el celular más chingón y nada más lo usa para ver la hora. Que a tu mamá le pican los chetos. Que tu mamá estudia en Facpia y sale a las 11. Que tu mamá sigue usando Fotolog. Que tu mamá se quedó sin despensa porque Venture se la robó y se la destrozó con un bate. Que tu mamá se disfraza de bombón y la confunden con mojojojo. Que tu mamá hace pulseritas y las vende afuera de arquitectura. Que tu mamá no le entiende a los anuncios de librerías Gandhi. Que tu mamá veía Muévete y lloró cuando lo quitaron. Que tu mamá va a Cinépolis solo para usar el baño. Que tu mamá piensa que Voldemort es Carmen Campuzano. Que tu mamá fue el rival más débil. Que tu mamá se le quiebra el mazapán antes de abrirlo. Que tu mamá es tigre nada más porque vio al Kikín en un comercial de Maseca. Que tu mamá lava el cereal antes de comérselo. Que tu mamá es grafitera y no tiene brazos. Que tu mamá se viste de Spider-Man. Que tu mamá se viste de Spider-Man en las piñatas y se cae. Que tu
Que tu mamá hizo un video porno para tu primera comunión. Que tu mamá cotorrea con los de servicio al cliente porque nada más ellos la pelan. Que tu mamá tiene un video haciendo el Kame Kameha en YouTube y tiene 2 visitas. Que tu mamá se la pasa buscando el botón de me gusta en Twitter. Que tu mamá cree que el heavy metal es un material de construcción. Que tu mamá pinta su número y su messenger en las sillas de los autobuses. Que tu mamá votó por Cárdenas en el 2000. Que tu mamá se pedo por un cupón que ya caducó. Que tu mamá en Halloween cantando villancicos. Que tu mamá quería ser famosa y se hizo Golden Fotolog. Que tu mamá llora con el Noa Noa. Que tu mamá no le hablan ni los de Coppel para cobrarle. Que tu mamá es fan de Don Francisco, se cree amiga de Cristina y se pone nerviosa con las predicciones de Walter Mercado. Que tu mamá se compró una rocaleta y no le salió chicle. Que tu mamá habla fútbol al día y Don Robert la manda a la chingada. Esos son todos los que tu mamá. Deja un que tu mamá en los comentarios, dale a favoritos y gracias por ver el video. Un saludo y nos vemos, benchortianos. Bye. A veces siento que pasan cosas extrañas por aquí. Que tu mamá se disfraza de... que tu mamá se compra... Que tu mamá se mete a bañar con ropa. Que tu mamá se puso a bailar el gallinazo en tu cena de graduación y se fueron temprano porque se rompió la... Pero benchortianos, andamos acá en Bruselas de rol jugando con la nieve. ¡Woo! Tomamos un tren hacia Bruselas, la capital de Bélgica. Nos quedamos en el Hotel Etapes, el cual tiene muy buena vista y es bastante barato. El transporte público en la ciudad es bastante eficiente, así que no fue nada difícil llegar al Palacio Real, ni tampoco llegar al centro. Aquí tienes la Gran Plaza, el lugar que siempre va a estar más lleno de Bruselas y donde vas a encontrar los restaurantes más caros. Sin embargo, es un lugar que no puedes dejar de ver cuando visites la ciudad. Aquí tenemos palomas comiendo salchichitas. Cuando vas a Bruselas lo que tienes que ver es el Manneken Pis y lo que tienes que comer es un gofre, con lo que quieras encima. Terminamos el viaje comiendo comida griega. Gracias por ver benchortianos y nos vemos en el próximo video.